Que vamos a recibir el consejo, la palabra de Dios en esta hora, hermano. Así que pasa, mi hermano, con cada uno de nosotros y la paz de Cristo con todos. Amén, hermano. Al Señor, ¿te visto, amados hermanos? Amén, hermano. ¿Estamos contentos? Amén, Dios. ¿Por qué estar contentos? Muchos dicen allá afuera, hoy es sabadito alegre o dominguito alegre, ¿verdad? Pero a nosotros todos los días son iguales y es un día especial porque hemos estado aquí, estamos en la casa de oración, en la casa de Dios, en la cual hemos elevado fruto de labios. Puedo decir que hemos elevado porque yo también canté un rato con mis hermanos que se pararon y así todos hemos cantado, ¿verdad, el Señor? Por eso esa alabanza se ha ido preciosa, porque ustedes la han cantado al Rey, ¿verdad? La alabanza es para el Señor y la palabra para nosotros. A mí se me ha sido encomendado leer la bendita palabra de Dios. No soy elocuente, no traigo de mí mismo nada nuevo, pero el Señor sí sabe qué mandarnos a nosotros día con día, siempre algo nuevo para nuestra vida, ¿verdad? Así que, hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús, todo a la casa de Dios. Los niños, los jóvenes, los muchachos, las muchachas, hermano Francis, su hija, está el amigo Walter también, ¿verdad? Está en el mejor lugar. Bienvenido el amigo Walter. Gloria al Señor. Se pone sobre sus pies y abre sus escrituras. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Estaba estudiando yo aquí la palabra, un versículo, porque hay mucho que leer, ¿verdad? Pero vamos a quizás alargar un poco la lectura. Vamos a leer ahí desde el 6 al 14, hermanos. Vamos a centrar en los versículos 13 y 14 para ver si Dios nos da discernimiento en la palabra. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, del 6 al 14. Hablando sobre la fe, los hermanos de la fe, gloria a Dios. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Oigo bobear por ahí todavía. Gloria al Señor. Ahora sí, leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús y dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Creo que al ir usted leyendo la Escritura empezó a meditar, ¿verdad?, en la palabra. Y es que es bueno meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Nos vamos a centrar bajo el tema esforzándonos en la gracia redentora de Jesús.
el Cristo, nuestro Señor, ¿verdad? Miramos la Escritura, hermanos, y podemos ver cómo el apóstol Pablo recibía por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y escribía toda esta carta a los Gálatas, porque es una carta muy llena de reliquias, que si usted la lee toda, va a encontrar mucho cómo él defendía la fe, defendía el Evangelio, porque aún, amados hermanos, en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, estaban los judíos, los escribas, los ancianos, ¿cuántos más habían más? Estaban los fariseos, los saduceos y en fin, hermanos, que defendían la ley, ¿verdad? Los sacerdotes allá. Pero Pablo escribía a los Gálatas de diferente manera para defender el Evangelio, porque ellos ciertamente estaban queriendo hacer judaizar a los ya llamados o rescatados, ¿verdad? Los que pensaban de que para poder alcanzar la gracia de Dios todavía aún tenían que circuncidarse. Entonces venía Pablo y entraba, ¿verdad? Y hablaba a los apóstoles, hablaba aún, ¿verdad? Ya escuchamos la Escritura o las predicaciones anteriores, como él se ponía aún con los apóstoles, defendiendo el Evangelio, defendiendo cómo era el Evangelio de Dios. Y estamos viendo en este momento cómo el apóstol Pablo explicaba los que son de fe. Y eso de ahí entramos nosotros, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Oigan, ¿por qué será que menciona a Abraham? Porque Abraham creyó, dice en el versículo 6, a Dios y le fue contado por justicia. El hermano recibió una promesa y la creyó. Nosotros los cristianos hemos recibido una promesa y la creemos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. Es necesario creer en las promesas que Dios nos ha dado y nos está dando día con día, para que así usted y yo podamos estar centrados en el Evangelio de Dios y que no vayamos a ser desviados por nada, por ningún mal espíritu, por ningún espíritu, ni por alguien que venga queriendo hacernos creer que la Escritura dice una cosa cuando nosotros estamos leyendo la Escritura y el Evangelio dice, ¿verdad? Tal y como es todo, nosotros lo estamos leyendo, que no nos vayan a engañar. Por eso, amados hermanos, necesitamos estudiar la Escritura. Y qué hermoso lo que podemos ver, como dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, hoy que entramos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea que el pacto eterno era para los judíos, para el pueblo hebreo. Era un pacto, era una promesa que se le había dado. Pero ya Dios ya pensaba en todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Dios ya sabía lo que iba a pasar porque Él conoce todo en nosotros. Él conoce todo lo que nuestro corazón maquina y lo que nuestra mente, porque es una computadora trabajando, ¿verdad? ¿Y quién la puede conocer? Quizás que ni nosotros mismos conocemos esto. Pero Dios sí sabe todo y lo conoce. Y dice que de antemano, dice, Dios había de justificar por la fe a los gentiles de antemano la buena nueva a Abraham.
y dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Allí llegó el evangelio y allí se estaba dando una promesa hasta aún para los gentiles, para aquella gente de que no había promesa alguna. Eso alcanzó por medio de que los judíos no creyeron en el Hijo de Dios que había enviado. Hermanos, cuando nosotros estábamos, como dice la palabra, muertos en los delitos y pecados, vino alguien que nos compró a precio de sangre. Vino alguien y se dio en rescate por todos. Y eso es hermoso. Y hay por qué, hermanos, esforzarnos en esa gracia de Dios que Dios ha dado a nosotros, para que un día alcancemos un oportuno socorro y así podamos ser, ¿verdad? Cantarle al Señor allá: santo, santo, santo. Porque cuando estábamos, que quizás nadie daba ni un centavo por nosotros, muchos quizás enfermos por andar en los pisos, ya ese ya no vale nada. Aún quizás hasta el doctor decía: estás desahuciado, ya no sirves para nada. A ese enfermo que tal vez estaba a saber cómo, vino Dios y pagó un precio y nos compró a precio de sangre. O sea que somos caros nosotros. De eso debemos de estar nosotros contentos y agradecidos. ¿Por qué, hermano? Porque en verdad, hermanos, los judíos, el pueblo de Israel, ellos se justificaban por la ley. Se justificaban por la ley y se amparaban a la ley. Y es bueno, porque eso es lo que se les había enseñado y se les enseñaba. Es por eso, amados hermanos, de que ellos aún rechazaron a Jesús cuando vino. Ellos no podían pensar de que cómo que va a haber otro Dios. No. Ellos se justificaban a la ley y estaban bien como si ya. Pero también habían de analizar las escrituras, como ahora se nos tiene. Usted tiene esa Santa Escritura en las manos y puede fojearla y puede leer y pedirle al Espíritu Santo de Dios, como Él dijo que Él se iba. Él anduvo aquí y Él se iba, pero que no nos dejaba huérfanos, pues enviaría el Consolador, y ese es el Espíritu Santo. Y usted, cuando viene y lee la Escritura, hay algunas cositas que no las entiende y de repente le pide a Dios: Señor, revélamela, yo no puedo entender esto, ¿cómo es? Y viene y de repente empieza como a tener una luz, ¿verdad? Algo que se está abriendo y usted está entrando en eso. Es por eso que la Escritura dice así, ¿verdad? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ya no podemos depender de todas las obras de la ley. Ahora estamos bajo el nuevo pacto y ahora nuestro reposo es el sábado. Y gloria a Dios, como que se quedaron. No, lo dije para ver si reaccionaba el pueblo. Ahora nuestro reposo es Jesús, es Dios, porque Él es nuestro reposo. Gloria al Señor. Dice: todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica, hermano, ninguno. Pero los judíos, los escribas, los fariseos sí se justificaban en la ley. Y llegaban en un momento que se justificaban en la ley, y como no hallaban ni cómo hacerle, entonces se justificaban también. Vamos a leer un versículo a ver si lo encuentro yo. Gloria al Señor. Porque, hermanos, ellos se justificaban por la ley. Pero ¿qué viene la Escritura diciéndonos? Vamos allá, a Romanos 2:21, creo es, sí. Que se justificaban, los judíos se justificaban por la ley. Ellos hacían que lo sabían todo, ¿verdad? Usted puede leer desde el 2 del 17, yo le leeré el 21, lo que el apóstol decía: tú pues, que enseñas a otro, no enseñas a ti mismo.
Tú que predicas, no se te ha... gloria a Dios. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Esta palabra era para los escribas y los fariseos, para aquella gente de la ley que hacía creer que lo sabía todo, pero aún no lo estaba haciendo. Porque aún cuando Jesús anduvo aquí, sabemos cómo el Señor, ¿verdad?, los encaró y le dio unos cuantos ayes ahí. Ay de ustedes, decía, criáis de ustedes, escribas y fariseos. Ay, y ay. Yo creo, parece el otro día lo contaba, ¿verdad? Sale como 11, parece que es 2. Me olvidó, pero sí son varios ayes. Los encaraba porque ellos hacían procesar la ley, pero a la vez, hermanos, no la cumplían. Les decían el 20, mire, instructores de los indoctos, maestros de niños, que tienen de la ley y la forma de la ciencia y la verdad. O sea que ellos sí eran maestros. Entonces les decía, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Que el Señor me ayude a mí a poder poner por obra la palabra de Dios y a no justificarme cuando de repente haya un error en mi vida, porque ya que no salió bien, pues bueno, me justifico, ¿verdad? El Señor me ayude, hermano, y nos ayude a todos. Gloria al Señor. Seguimos leyendo. Dice, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Pablo citaba allí, ¿verdad?, un versículo que está allá en Habacuc 2:4, y usted lo puede buscar ahí si gusta. ¿Para qué? Para ilustrar, hermano, la justificación por la fe. Y es que nadie puede justificarse por la ley. Por la fe vivirá el justo, dice la palabra. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Qué palabra más hermosa, ¿verdad? Llegamos a donde yo quiero enfatizarme en los versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mire cómo expresaba Pablo a los Gálatas esta palabra. La palabra dice que es maldito el que es colgado sobre un madero. Y vino alguien en rescate por todos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, dice la palabra de Dios, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vino a lo suyo y no le recibieron, hubo otros que le recibieron, y entre esos otros estamos usted y yo, y gloria a Dios por eso. Porque un día Dios tuvo misericordia de nosotros, hacernos entender que el sacrificio que Él hizo, que Él vino a este mundo y se ofreció en rescate por todo, no es solamente un así por así. Porque, amados hermanos, allá la tradición se basa de que, vino el niño Dios y le rezan y le adoran al niñito Jesús, pero Jesús ya no es un niñito, Él creció. Y cuando Él supuestamente murió, porque Él no murió, Él vive. Cuando fue crucificado y exaltó y esta carne pereció, ahí vienen y la tradición y les andan haciendo, ¿verdad?, fiesta de esto, y lo que viene a hacer es una mofia, burlándose de lo que sufrió Jesús. Muchos haciéndose creer de que voy a hacer o voy a imitar lo que Jesús se pasó, ¿verdad? Y se hacen crucificar, levantar en un madero. ¿Y qué dice la palabra de Dios?
maldito todo aquel colgado en un madero. Digo, no pueden leer, no pueden entender todavía. Dios tenga misericordia de esa gente que se hace hacer eso, porque ya fue uno nada más que hizo eso, con el apóstol Pedro, ¿verdad? En su martirio, según la historia dice de que lo quisieron crucificar así. Él dijo que no era digno, ¿verdad? Prefirió que fuera boca abajo, cabeza abajo. Gloria a Dios. Así que, hermano, ¿por qué dice esto? Pablo enfatizaba diciendo, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos allá, para que usted se desengañe directamente, y hasta para el amigo que está aquí, los muchachos. Vamos a Deuteronomio. El apóstol Pablo hablaba ya, ¿verdad?, de esto. Deuteronomio 21:23 dice así, de esta manera: desde el 22 lo vamos a leer para que entienda un poco la escritura. ¿Cómo era el castigo de antes en la ley, verdad? Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué dice la palabra? Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Oiga, hermano, cuando uno haya cometido algún crimen, ¿cuál fue el crimen que Jesús, nuestro Señor y Dios, cometió? Pero Él fue crucificado, ¿verdad? Y por la palabra, los de la ley sabían la escritura. Es por eso que apareció un hombre y pidió a Jesús para bajarlo. Siempre Dios usa siempre sus instrumentos, siempre Dios usa a alguien siempre. Quizás no había, quizás alguien más, pero había un varón que allá en secreto le adoraba. Y allá estaba un llamado José de Arimatea, parece se llama. Y fue y pidió el cuerpo de Jesús para que se bajara. Se bajó de allí, porque la palabra dice que maldito es todo el que es colgado en un madero. Había que bajarlo de allí y enterrarlo. Y este está hermoso, porque el Señor se iba a glorificar. Por eso mismo Él fue colgado en un madero, pero no era criminal. Él era el justo, y justo de los justos. Quizás esa palabra está muy poquita de llamar justo, ¿verdad? Santo más que santo, 3 veces así. Santo y 3 veces santo, así dice la palabra. Oh, gloria a Dios. Él fue colgado en un madero. Y dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nos alcanzó a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oiga, hermano, qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y es que nosotros no éramos de promesa. Una promesa había para Abraham, y la logró, y la promesa fue que le iba a dar un hijo, ¿verdad?, por medio de Sara. Hay una alegoría muy hermosa que la vamos a leer ahorita, para que vea cómo las promesas llegaron y cómo el Señor hablaba. Está en Génesis, pero aquí mismo adelantito, aquí mismo, es que aquí esto, el capítulo 3 y el capítulo 4 tiene un tesoro escondido aquí, bien hermoso. Dice la palabra de Dios en una alegoría de Sara y Agar,
allí adelantito en Gálatas 4:21, dice: decime los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Imagínense, oiga, hermano, lo cual, gloria a Dios, no me acuerdo, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ahora yo le digo, tal y como aquel Isaac que fue de promesa, nosotros los redimidos, los cristianos, somos de esa promesa y entramos en esa promesa por la palabra que ya estamos leyendo. No se la vengo inventando, sino que así lo dice el Señor, así dice la palabra, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Está el hijo de la esclava y el hijo de la libre. ¿De quiénes somos hijos nosotros? De la libre, ¿verdad? Estábamos como hijos de la esclava allá. Ahora una cosa, analice usted, una alegoría, dice el 24, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual son los hijos de la esclavitud, y este es Agar. Ahí andábamos nosotros, en esclavitud, en el pecado. Mas ahora venimos a ser hijos de la libre, ¿verdad? Amén. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, pues esta junto a sus hijos está en esclavitud. Así sigue Jerusalén. Más la Jerusalén de arriba, dice. ¿Se imagina usted cuál es la Jerusalén de arriba? Aleluya. La Jerusalén de arriba, hablando espiritualmente. Gloria a Dios. La cual es madre de todos nosotros. Es libre, dice la palabra. Por eso nosotros somos libres. Libres en el espíritu. ¿Cómo dice esta palabra? Soy libre, sí. Una alabanza es: soy libre, sí. Libre del espíritu y el espíritu en mí. Hermoso, ¿verdad? ¿Cómo, hermanos, podemos ver esta alegoría que se habla de estas dos hembras? Un hijo nació bajo la carne, pues fue decisión de Abraham por una petición de su esposa, y por el cual nació Ismael. Mas sin embargo, aunque a Dios no le pareciera lo que Abraham hizo, y aún le dijo que la despidiera, ¿verdad? Ya después de que se había corrido ella sola, la encontró allá. Dios tuvo misericordia de esta hembra egipcia y de Ismael. Ismael ya vino a ser egipcio hebreo, entonces, ya para ponerle, sí, ¿verdad? Pero era un pacto, nada más, una promesa era para uno, hermano. Como que quizás ahí Sara como que se entrepuso a la promesa que Dios había hecho, desesperándose por la edad que ella ya tenía. Pues si la promesa, ¿a qué hora va a venir? ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo, pero llegó el tiempo. Ahora dice la palabra, estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Y Agar era egipcia, y allá en Hebreos, amén, allá en Génesis 16 creo dice de que él, creo que 16, ella le consiguió o le buscó una mujer egipcia, también hay más.
Hay un como quien dice ahora por los pueblos o las regiones allá árabes, una guerra, porque vienen de esa descendencia, y que ellos son los primeros, los 12, porque también las Ismaeles nacieron 12, ¿verdad? Patriarcas, 12 hijos. Entonces ellos creen, no, nosotros somos los primeros. ¿Por qué? Porque Ismael fue el primero. Él es primogénito, dice, pero pues no con la prometida, ¿verdad? Era con la esclava. Por eso es que son da los hijos de esclavitud. Hermanos, en nosotros existen dos naturalezas también. La naturaleza de Adán, que viene por el pecado, y la naturaleza de Cristo, que viene por la fe y la justicia. Y estas dos se oponen en nuestras vidas siempre. Se oponen, hermanos. No quiere, la carne se justifica sola, y muchas veces nosotros por nosotros mismos queremos trabajar, portarnos bien, hacer bien las cosas, pero por nuestra propia carne. Y quizás nos apartamos del camino de Dios y hacemos las cosas diferentes, y venimos a que cuando no lo logramos, como dije al principio, nos autojustificamos, como lo hacen los judíos. Mas sin embargo, en la fe, en el Espíritu Santo, en la gracia de Dios que se nos ha sido revelada, esa actúa diferente. Y es en la que nosotros, hermanos, debemos de luchar por entrar un día, de luchar porque, hermanos, en realidad nosotros ya no somos hijos de la esclava. Allá estábamos, pero fuimos rescatados. Ahora somos hijos de la libre y estamos en la gracia de Dios, y esa gracia hay que cuidarla y echarle ganas adelante siempre, no importando lo que venga. Mire lo que dice ahí Romanos 8:3. Ahí atrásito. Pues es hermoso el Señor, nosotros, ¿verdad? Todo lo que nos da. Romanos 8:3 dice, vamos a leer desde 2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. De vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es por medio de Jesucristo, ¿verdad? No es por nuestros propios medios o por méritos que hayamos hecho, no. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Solo uno lo hizo eso, y ese fue Jesús, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor, hermano. Qué hermoso es el Señor para con nosotros. Yo le digo, hay que estar contentos y agradecidos, porque esta gracia no la alcanza cualquiera. Allá afuera muchos son estudiados, muchos están en institutos bíblicos y se saben la escritura de revés y derecho, desde el principio al final se la saben también, pero la gracia, el Espíritu Santo y la revelación de Dios a muchos no se les ha sido dada que la saben, aunque la sepan. Pero usted y yo, que quizás ni estudiados somos, solamente lo único que Dios nos da, el querer y el hacer, ¿verdad? De agarrar la escritura, aunque sea un ratito, voy a leer aunque sea un versículo, y ahí recibe algo. Esa es la gracia de Dios para nosotros, sus gentiles, que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Gloria al Señor. ¿Están cansados? Estoy viendo el tiempo rápido. Otra escritura, hermano, 2 de Corintios 5:21, 6 al 2.
Seguimos en el 6. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21, sí. Y luego seguimos con el 6 al 2. Gloria al Señor, sí. Dice ya donde leíamos en la base, en el 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, y ya vimos que lo que pasó, ¿verdad? Ahora, segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Qué hermoso. Siga leyendo. Así pues, en el 6, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos, decía el apóstol, también a que recibáis, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude, que no recibamos en vano esa gracia, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Oiga, hasta para el amigo le salió una palabra, no solo para nosotros, es que la palabra es para todos, ¿verdad? Oiga, amigo, lo que el Señor dice por la palabra. He aquí el día, he aquí ahora el tiempo aceptable, dice. En el 6:2, ahí abajito. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día. He aquí el día de salvación. Hoy es el día aceptable, porque es que el mañana no es nuestro. Quiera Dios de que Dios esté tocando esos corazones de los jóvenes, del amigo que está presente, y vea lo que se está leyendo, todo el sacrificio que Dios hizo, todo lo que Dios ha hecho. Es grande. Y no lo hizo solo por hacerlo. Lo hizo por amor a su pueblo, por amor a la humanidad. Y así podemos ver, hermanos, cómo Dios dio una promesa a Abraham. Y esa promesa dice que dice ahí en el 16, mire, ahí donde tomamos base, Gálatas 3:16, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y en esa su simiente entramos nosotros, aún los gentiles. Bendito sea Dios. Dice, no dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente. O sea que nosotros somos la simiente. Somos esa simiente escogida. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos contentos por eso? Gloria a Dios, hermano. Hermanos, yo digo, la naturaleza humana siempre se va a oponer al servicio de Dios, ¿verdad? Porque por dentro traemos la naturaleza de Adán, el pecado. Pero aquí por dentro también hay un alma y hay un espíritu, y Dios nos ha rescatado. Esa es la naturaleza por medio de Jesucristo. Él nos ha rescatado y ahora nos ha dado una gracia. Ahora, hermano, ¿qué nos toca nomás? Es seguir adelante luchando. Vamos a leer otro versículo allí. Por eso mismo nosotros tenemos que luchar. Mire, ahí adelantito siempre en el 3:27, donde tomamos base, Gálatas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice la palabra. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Somos uno en Cristo Jesús. Por la fe, somos nosotros los que fuimos injertados en el real olivo. Por la desobediencia o por lo que pasó con los judíos, tenía que cumplirse la palabra, ¿verdad? Fue desgajada. Y ahí entramos otra hijo. Así que ahora la palabra dice que ya no hay griego ni judío, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni varón, nadie que se pueda justificar por esa ley. Ahora todo es por gracia, porque todos vosotros, todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, y así vosotros sois de Cristo. Ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gloria a Dios por eso, hermanos. Quizás alguien se puede preguntar, pero ¿cómo? ¿Por qué está hablando el hermano de esta manera? ¿O por qué cómo que somos la descendencia de la promesa de Abraham? Hermano, es por la palabra que yo le vengo leyendo, y directamente es así. Es una promesa que llegó a Abraham, le llegó para Isaac, y le llegó para Jacob, y le llegó para los patriarcas, y llegó para los demás, llegó la promesa para los que Dios usó, para los profetas, y así cuantos más creyeron, y llegó para los apóstoles, y luego vio que las cosas no funcionaban o no iban como debían de ser, y Dios mandó a su Hijo, y vino a este mundo, y vino a rescatar, y vino a llamar, y vino a rescatar, y a llamar. Mujeres y hombres fueron rescatados, y ahora todavía sigue llamando. Dios está así con los brazos abiertos, como se ha leído, siempre se ha dicho, esperando que el pecador venga a sus pies y diga: aquí estoy a tu disposición, haz de mí como uno de tus siervos. ¿Cuántos quieren ser uno de sus siervos? Ya somos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. Que hayamos recibido, hermano, nosotros los gentiles, hayamos recibido la promesa del Espíritu. ¿Cuándo se recibió la promesa del Espíritu? ¿Puede usted dar una idea ahí? En el día del Pentecostés. Dios le prometió que se iba, pero dijo allá en Hechos 1:8, creo, que recibiréis por el poder de lo alto, cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué hermoso. Y fíjese, leyendo la Escritura, váyase más atrás, allá en Joel, a los profetas les fue revelado esto, de esa promesa del Espíritu. Ya nos vamos a ir unas 10 citas más, gloria a Dios. Joel 2:28 y 29, oiga, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, dice allá, a Joel le fue revelado y era para aquel pueblo, ahora para nosotros. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquel día, dice el Señor. ¿Cuántos años atrás habían pasado para cuando fue el día del Pentecostés? Para cuando aquellos 100, ¿cuántos fueron? 120, gloria a Dios. Y allí habían más niños también, ¿verdad? Recibieran el poder de lo alto. Y una visión, una revelación recibió Joel, y esto se está viendo en estos tiempos. Porque así como la palabra lo dice, que toda carne profetizarán, y que dice que mi espíritu, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, dice. Se está viendo, amado hermano, cómo el Señor se está glorificando, porque estamos en tiempos finales. Dios está usando de todo tipo. Está usando hasta niños,
es tu santo adulto, es tu santo anciano, los usa en profecía, los usa en sueños, los usa en visiones, todo está cumpliéndose. Hasta poquito también, una cita más adelantito allí, a Zacarías, miren, algo más hermoso todavía, gloria a Dios, 12:10. Ya como quien dice Zacarías, como que estaba más cerca ya, ¿verdad?, de la venida de Cristo. Dice, Zacarías 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Oh, gloria a Dios. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, dice la palabra, gloria a Dios. Y llorarán como se llora por un hijo, por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Oiga, hermano, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Eso fue derramado sobre aquella casa de David. Ahora también nosotros somos parte de la casa de David. Somos parte de esa nueva Jerusalén. Somos parte de ese real sacerdocio. Somos esa sanción santa y somos un pueblo escogido por Dios. Lo dice su palabra, ¿verdad? Así el Espíritu Santo se manifiesta. El Señor hablaba ya cuando Él anduvo en este mundo. Jesús decía, ya en el último tiempo de la fiesta, ya con esto me voy a despedir. No, se cansa, hermano. Dijo Juan 7:37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El 28, el que quería leer, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire cómo el Señor hablaba de esta manera. Venid a mí, dijo, o si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed en este momento, de los amigos, los jóvenes que no han recibido de Dios, dice el Señor, venga a mí y beba. Y recibirán poder de lo alto. Esa gracia redentora de Jesucristo les será dada y serán llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor por ellos. Para nosotros es la palabra y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Se lo dijo Pablo a Timoteo, es para nosotros. Quiera Dios que siempre nos mantengamos en esta fe que hemos alcanzado por medio de Jesucristo y esa promesa, ¿verdad? Como la Escritura la describe en esta vez, que por medio de Abraham alcanzaron, por la fe de Abraham alcanzaron fe los gentiles también. Ahí estamos nosotros. Hermanos, con esto me limito, esperando que la palabra haya sido edificación, que haya usted analizado la Escritura, hayamos reflexionado en nuestras vidas, el caminar, y entendamos de que en nuestras vidas hay esos dos tipos de naturaleza. La naturaleza pecaminosa y carnal que nos lleva a no querer buscar de Dios, y la gracia de Dios que es redentora, que esa siempre nos hace buscar de Dios. Así es que busquemos a Dios hoy, que puede ser hallado. Vendrá tiempo que no se podrá, y ahora estamos bien bonitos aquí. Aún el amigo está aquí, ha venido
no sé si lo invitaron o en su corazón Dios le puso a hacerse presente. Sepa, Dios le ama, amigo Walter. No espere otro día. Recíbalo cuando pueda, si ahora, ahora recíbalo. Verás que no se va a arrepentir como nadie de nosotros nos arrepentimos. Amén. Así que hermanos, con esto doy gloria y honra al Señor, sabiendo de que es bueno conmigo. El Señor me ha dado la vida y me permite estar con ustedes. Paz de Cristo con todos. Pasa mi hermano.